Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudad Real al Día. No es un secreto que el sector agrario se está movilizando desde hace años de una forma masiva en los últimos años para lograr luchar por regular las condiciones en las que se encuentra este colectivo empresarial, que es la base de la economía de muchas provincias, incluida la de Ciudad Real. Tras una campaña de aceituna marcada por los altos costes de producción y la falta de mano de obra en temporeros, el sindicato más importante del panorama nacional, Asaja, vuelve a marchar para continuar en su lucha de lograr una legislación justa para los agricultores. A lo largo del mes de febrero se realizarán distintas convocatorias que desembocarán en la gran manifestación que tendrá lugar en Madrid el 20 de marzo. Tenemos hoy con nosotros para abordar el asunto al presidente nacional de Asaja, Pedro Barato. Buenas tardes, Pedro, bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pedro, lo cierto es que el sector agrario ya lleva mucho tiempo luchando contra estas irregularidades en cuanto a la normativa y este sector ya en este momento se encuentra al límite, ¿no es así? Bueno, la verdad es que llevamos unos años complicados desde el punto de vista de los costes de producción. Hemos pasado, creo que hemos pasado todo el tema de lo peor del COVID y donde el sector agrario pues ha vuelto a dar una muestra de responsabilidad, una muestra de sector esencial, una muestra de que no falta un solo producto en los frigoríficos y en los lineales de los mercados y de la distribución. Y por el contrario, pues el sector agrario se siente bastante olvidado de legislaciones acorde con lo que necesita, de legislaciones que no sean dañinas. Incluso pues algunas declaraciones de ministros que desde luego sobran, ¿no? Sobran los ataques que el sector agrario ha tenido. Pero por ir a lo concreto, no se puede mantener un negocio donde los costes de producción se incrementan, los costes salariales se incrementan y el valor de lo que nosotros vendemos no solamente no sube, sino que en algunas producciones baja. Por lo tanto, lo que estamos demandando son unas legislaciones acorde para poder seguir teniendo un futuro, de luego, mucho más cierto del que tenemos ahora mismo. Desde luego, como decimos, Pedro, el sector agrario se encuentra muy al límite y, bueno, queremos saber qué crees que ocurrirá si las autoridades o instituciones pertinentes no abordan un camino de solución y se abandona por completo a este sector. ¿Qué crees que ocurrirá? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién deben abordar este asunto? Bueno, pues yo creo que, tanto usted como yo, o tú como yo, somos de pueblos que ya han vivido las grandes reestructuraciones, las grandes reconversiones, los grandes abandonos de nuestros municipios rurales, ¿no? Si aquí no se toman medidas estructurales de futuro, que vamos a hablar del agua o que vamos a hablar de lo que es la solución hídrica en nuestro país y en particular en nuestra región y en particular en nuestra provincia. Antes había un camino, que la gente abandonaba el campo y se iba a Alicante, se iba a Valencia, se iba a Alcalá de Henares, se iba a Barcelona. Hoy ya no se puede hacer eso. Y si se hace eso, son en situaciones muy complicadas, ¿no? Por lo tanto, todo lo que no sea pensar en medidas de futuro para que exista una rentabilidad, exista una ocupación del territorio, porque no olvidemos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, donde hay agua no hay ningún problema, nada más que los problemas normales del día a día o los problemas que el mercado mundial nos puede dar, pero donde hay agua hay personas, hay gente, hay actividad, hay empleo, hay casi de todo, ¿no? Por lo tanto, un problema que creo que hay que atajar y hay que atajarlo con soluciones que no son milagrosas, sino si está pendiente la tubería de la llanura manchega, pues oiga, termínese, hágase y luego pues veremos a ver cómo hacemos el uso y el reparto de ese líquido elemento. En segundo lugar, yo creo que las decisiones que se deben de adoptar son decisiones que no sean, vuelvo a insistir, que no sean dañinas para el sector, que sean situaciones, estamos viendo con las inspecciones de trabajo lo que está ocurriendo, oiga, que no somos delincuentes, estamos viendo lo que está ocurriendo con todo el tema de las sanciones a los agricultores y a los ganaderos en determinados sitios. En definitiva, o hacen esto más fácil y la legislación más acorde con lo que el campo necesita, o tendremos un verdadero problema en muchas zonas del territorio nacional y en particular en nuestra comunidad autónoma. Pedro, has mencionado antes el concepto de rentabilidad, una palabra muy importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la normativa laboral y por qué afecta, como decimos, a la rentabilidad y a la viabilidad de la agricultura en nuestra región? Pues si tenemos precios de hace 20 o 25 años en algunos sectores productivos o en algunos cultivos y el incremento salarial que hemos tenido en los 2 últimos años es del 32,3%,
pues la cuenta es fácil, ¿no? O sea, lo que yo necesito para producirme sube más del 30% y lo que yo vendo no sube o baja, pues el negocio está claro que esto es una ruina. Y aguanta la gente porque practicamos economía de guerra en nuestras explotaciones, aguantamos ahí pues año tras año, pero llega un momento en que la luz no se ve. Los jóvenes se incorporan, pero con cuentagotas. La gente mayor está ahí, que no se jubila del todo porque con la jubilación no tiene bastante. Por lo tanto, esto es tan sencillo como lo siguiente, y lo hemos dicho 1000 veces. No se puede vender un producto agrícola por debajo de lo que cuesta producirlo como mínimo. Pedro, además, Asaja no está solo en esta lucha. Asaja está representando al sector rural, pero también hay otras organizaciones agrarias como UPA y COAG que también se hacen cargo de ir a la cabeza en estas manifestaciones. ¿No es así? ¿Por qué es importante la unión y la alianza en un momento tan crítico para el sector agrario? Bueno, yo creo que siempre se ha tratado de hacer por determinados gobiernos, o por casi todos los gobiernos, practicar aquello de divide y vencerás, ¿no? Bueno, la UPA tiene su filosofía, la COAG tiene su filosofía, Asaja tiene su filosofía en sus planteamientos globales, pero lo importante estamos de acuerdo. Y aquí une algo tan sencillo como que, lo que acabo de decir, la base fundamental de tener un futuro cierto en el campo es que las cosas que nosotros producimos tengan un valor real. Aparte de política agrícola común, aparte de ayudas, aparte de historias, la mejor política agrícola común es que aquí los productos valgan lo que tienen que valer y así tener una rentabilidad. Y luego hay una palabra que está muy de moda ahora, es sostenibilidad. Bueno, pues la sostenibilidad, si no tiene rentabilidad, esto no vale para nada. Pedro, en estas manifestaciones, ¿cuáles dirías que son los puntos más importantes que se piden? ¿Cuáles son esas reivindicaciones más importantes? ¿Se espera que participe mucha gente en estas convocatorias? Está participando mucha gente de todo el territorio nacional. Bueno, tenemos un calendario de movilizaciones. A nosotros en nuestra provincia nos toca la próxima semana, próximos días. Desde luego la participación está siendo muy alta. Rioja, la otro día, muchísima gente, Salamanca, Burgos, Andalucía y desde lo mismo. Por lo tanto, la participación es muy grande. Podemos hacer 3 bloques de reivindicaciones, ¿no? Yo creo que los ganaderos ya estamos al límite. Los ganaderos es un sector siempre uno de los más desfavorecidos que hay en la agricultura y en la ganadería, tanto por costes como por líos que tenemos con controles administrativos que al final no conducen a nada, sino conducen a hacerle la vida al ganadero mucho más difícil. Esas campañas de saneamiento hay que pensar que desde luego no se pueden hacer y no se pueden llevar a cabo como se están llevando. En segundo lugar, hay un tema que nos une y es común a todos, que es el tema del agua. Restricciones, cuando aquí no se hace o no se programan soluciones. Todo restringir, no se hace una dichosa obra y al final yo creo que es un problema muy, muy gordo el que podemos tener de futuro. Y por último, yo creo que todo esto se resume en una única reivindicación: que las cosas que nosotros hacemos, que es la alimentación, tenga un precio digno, justo y que se pueda vivir de lo que estamos haciendo. Pedro, es el resumen del resumen de todo el capítulo de reivindicaciones que tenemos, ¿no? Pedro, estamos diciendo que la agricultura es una de las principales bases de la economía de muchas provincias del medio rural, en concreto la de Ciudad Real, y dada la situación que está atravesando este sector, ¿cómo afectará al tema que lo has mencionado antes, al tema de la despoblación? Porque está claro que si no hay campo, no hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay gente. Vamos a ver, volvemos a lo de siempre. Me decías al principio, en alguna de tus reflexiones también, en las preguntas, bueno, ¿qué se puede hacer? Mire, lo que se puede hacer con el mundo rural es hablar menos y hacer más. Y medidas concretas si queremos que la gente sigamos en nuestros pueblos y sigamos teniendo actividad. Pues oiga, no podemos pagar el kilovatio hora como en la Castellana o en la Gran Vía de Barcelona. No podemos estar pagando la seguridad social como si esto fuera una multinacional.
No podemos pagar los impuestos como si tuviéramos negocios de las grandes multinacionales, como si esto es la Telefónica o el Banco de Santander. Si queremos tener y dejar a la gente en nuestros pueblos, vamos a ayudarle, pero ayudarle de verdad. No que aquí hay todavía ayuda de jóvenes agricultores que vamos por el año 2018 pagando. Por lo tanto, hable usted menos, haga usted más y ponga usted medidas encima de la mesa, pero que sean de verdad. No chau chau permanente de la España rural, la España vaciada, la España no sé qué. No, mire usted, haga usted un planteamiento de medidas de verdad. Bueno, Pedro, antes de que ese 20 de marzo en la capital nacional, en Madrid, se junten, ¿no?, esos sindicatos tan importantes del sector agrario, se va a celebrar una convocatoria, una manifestación aquí en Ciudad Real Capital. ¿Cuándo será y qué recorrido tendrá, si nos lo puedes facilitar? Bueno, va a ser el día 17, el recorrido va a ser, como no puede ser de otra forma, Confederación Hidrográfica del Guadiana, para terminar en el centro de la ciudad la delegación, o en este caso su delegación del gobierno. Y si empezamos en la Confederación, un tema fundamental es el agua, otro tema fundamental es el tema de las relaciones laborales, o en este caso reforma laboral, que viene a dar otro palito importante a lo que son la llevanza y la ejecución de los trabajos en el campo. No entienden que el campo tiene producciones temporales y que hay que coger las uvas cuando hay que cogerlas, y que esto no es darle un ordenador y establecer un contrato de 90 días o hasta 90 días, y desde luego quien está legislando este tipo de cosas, pues bueno, quedará muy bien en Bruselas con las macroestadísticas y las macro soluciones en los papeles, pero desde luego vienen a agravar mucho a lo que es la vida diaria del agricultor, ¿no? Y ese modelo que nosotros no tenemos grandes explotaciones en Ciudad Real, sino que son fundamentalmente explotaciones muy familiares, muy digamos, muy ya dimensionadas, porque ya no se puede hacer más, y vuelvo a insistir, la reforma laboral no es buena. Y luego pues están planteando subir el salario mínimo interprofesional otra vez, sin subir, en este caso, lo que es el precio de lo que nosotros vendemos o producimos. Y por último, vuelvo a insistir que el tema de la ganadería en nuestra provincia, y más con la situación por lo menos de previsiones de climatología que tenemos, pues esto va francamente mal, ¿no? Y luego pues vuelvo a insistir, o sea, si es que muchas veces ya pedimos que dejen de hacer tantas cosas, porque las únicas que hacen es molestar, perjudicar, dañar y no hacer competitivo al campo, ¿no? Por lo tanto, en esa manifestación se volverá a ver que el campo de Ciudad Real está vivo y que sale a la calle para decir, oiga, ya está bien. Bueno, pues desde aquí animamos a todos aquellos interesados a consultar la página web de Asaja para poder ver esas convocatorias, esos recorridos, toda la información y mantenerse al día de estas movilizaciones. Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Ciudad Real al Día. Un placer. Muchas gracias. Una vez más a vosotros. Ya sabéis que podéis seguir el programa y mucho más contenido a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web. Hasta la próxima.